Continuando con el desarrollo de nuestra aplicación, y ya con la aplicación, digamos, funcionando de una forma básica, lo que hemos hecho hasta el momento fue diseñar una interfaz de usuario que contemple un slider input que nos permite elegir el número de bins para nuestros gráficos y nos da una salida de histograma a partir de la operatividad que generamos en el servidor, donde leemos una tabla que está dentro del directorio de nuestra aplicación en una subcarpeta de nombre data y renderizamos el gráfico directamente dándole salida a thisplot utilizando la función renderplot, donde tenemos que nuestro código genera un objeto de nombre x que almacena la información de la variable y nos da el número de bins y al final, digamos, renderiza el gráfico dentro de la función renderplot. Siempre es importante que la función que genera la salida que visualiza la persona sea lo que esté al final de la función de render. Ahora lo que haremos será seguir modificando nuestra interfaz de usuario agregando algunos elementos que son propios en este caso de HTML. ¿Cuál es la gracia de Shiny? Es que nosotros, operando directamente desde un lenguaje de programación que es R, podemos generar una aplicación web de tipo HTML con funcionalidades y montarla en un servidor sin necesariamente saber HTML, JavaScript o CSS. Eso es un poco la gracia. Shiny tiene compiladas algunas de las funciones más básicas y algunas funciones muy útiles provenientes del lenguaje HTML, como son por ejemplo los headers, por dar un ejemplo, ¿cierto? Los breaks de línea, hipervínculos, encabezados, etc. Eso lo pueden revisar en la clase correspondiente, ¿cierto? En la presentación, pero ahora lo que vamos a hacer es agregar algunos de los elementos que componen esas funciones y las vamos a incorporar dentro de nuestra interfaz. Nos vamos a ir de manera inicial a nuestro sidebar panel, aquí, donde gracias al uso de RStudio nos permite y nos identifica inmediatamente dónde está el paréntesis en el que estamos trabajando. Vamos a seleccionar el sidebar panel, como ya mencioné, y vamos a apretar Enter, y lo que vamos a hacer es agregar un encabezado simple, sencillo, para identificar el cuerpo de barra lateral, diferenciarlo del main output y trabajarlo directamente de una forma más ordenada y quizás más estética. Más adelante veremos que podemos hacer otras modificaciones y usar otro tipo de argumentos para mejorar estéticamente nuestra aplicación. Entonces, agreguemos un texto que indique que este objeto que estamos trabajando es el cuerpo de la barra lateral. Entonces esto nosotros podemos guardar. Vamos a agregar primero una coma, ¿cierto? Todos los elementos que van dentro de cualquier función, ya sea sidebar panel, main panel, van separados en general por comas. Corremos nuestra función y ahí tenemos lo que nos indica el título que acabamos de agregar. No obstante, si vemos esta aplicación, si nos damos cuenta, el título que acabamos de poner es más pequeño que la etiqueta que le dimos al slider input. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Podemos hacernos valer de algunas de las funciones que están insertas o que fueron ya incorporadas en Shiny a partir de HTML. Entonces, podemos tomar nuestro título, colocarlo entre paréntesis y decir, por ejemplo, que queremos que nuestro título sea pasado por negrita, strong, que sería un argumento de HTML que si yo lo coloco para que lo vean, lo pondríamos de esta forma, por darles un ejemplo, strong, y si quisiéramos el texto en strong en HTML sería algo así, ¿ya? O también podría ser bold. Cualquiera de esas dos operaría, digamos, de manera indistinta y nos daría el texto en negrita. En el caso de Shiny, tenemos la función strong, que nos permite pasar el texto y convertirlo a negrita. Podemos correr nuestra aplicación y ahí ya nuestro texto se ve un poquitito más grande y muy similar a el texto del número de bins.
Para hacerlo un poco más importante, ¿cierto? Para que se note diferencia, lo que haremos será esta misma función pasarla por una función de tipo header, donde vamos a indicar que queremos que nuestro header o encabezado sea de nivel 4. Esto es igual, tenemos encabezados de nivel 1 que son grandotes, de nivel 2 un poco más pequeños, nivel 3 un poco más pequeños y de nivel 4. Guardamos y le damos la opción, ¿cierto?, de aumentar. Y si se fijan, nuestros valores cambian, nuestra aplicación sigue funcionando y esto ya se ve un poquitito más ordenado. ¿Qué más vamos a agregar? Si bien nuestro slider input tiene una etiqueta que es el número de bins, podemos agregar otro encabezado más abajo y este lo vamos a pasar por un header de tipo 5 o de nivel 5 y simplemente vamos a utilizar un texto, opciones para un gráfico de histogramas. Y no olviden poner la coma. De cualquier forma, si ustedes no ponen la coma, R les va a decir que falta algo ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega R? Que es muy amigable, RStudio en este caso, es que nos falta una coma después de la expresión. Y nosotros la incorporamos. Vamos a tomar esto y lo que vamos a obtener en nuestra interfaz de usuario es esto que está acá. Ahora, si se fijan, nos queda igual relativamente todo muy junto. Vamos a separar. Vamos a incorporar un quiebre. ¿Cómo incorporamos un quiebre? Lo vamos a agregar después del encabezado de nivel 5, después de la coma, con la función br y agregamos nuestra coma. Eso va a agregar un break, básicamente. Va a agregar un quiebre entre un espacio y otro y ahí, si se fijan, ya está más separado. Podemos agregar un quiebre, como lo acabo de hacer, o podemos agregar también una línea que separe los títulos de los elementos reactivos que queramos para poner a disposición. Eso, digamos, es un poco la idea de esto. Podemos usar este tipo de funciones HTML. Otra cosa que podemos hacer es incorporar hipervínculos. Entonces, para eso, por ejemplo, podemos hacer, después de nuestro slider input, siempre es importante posicionarse sobre un paréntesis para saber dónde estoy escribiendo, para no equivocarme y anidar una función donde no corresponde. Pongo una coma y me voy al espacio de abajo y voy a agregar otro encabezado de tipo H5 y este simplemente va a ser el clásico: para más información, contactar a. La función que vamos a necesitar para incorporar un hipervínculo es la función a. Y la función a necesita el siguiente argumento, que es href, que vendría a ser el hipervínculo que nosotros queremos trabajar. Yo voy a simplemente colocar el hipervínculo de nuestro laboratorio. Luego tenemos que indicar cuál va a ser el target de texto. La GRS, ¿cierto? Ustedes pueden ocupar cualquier otro hipervínculo y cualquier otro texto, pero lo importante es que hay un hipervínculo y un texto asociado. Y lo otro que podemos indicar es el target. Si no lo indicamos, lo que va a suceder es que al pinchar el hipervínculo se va a abrir en la misma página. Si nosotros indicamos, por ejemplo, que queremos que se haga en un blank file, se va a abrir en una página nueva. Entonces podemos guardar esto y correr nuestra aplicación y ahí tenemos nuestro hipervínculo. Entonces aquí ya tenemos un hipervínculo. Ahora bien, esto lo podemos hacer de esta forma, es decir, utilizando la función o utilizando el H4, strong, etc. Pero también hay otra forma de hacer exactamente lo mismo. Yo lo voy a poner abajo para que ustedes vean que el resultado es el mismo. Y es utilizar tags. Tags es algo que viene incorporado en Shiny y trae un montón de funcionalidades, como se ve ahí, de FastMap, HTML Tools,
¿cierto? Que es imperativo trabajarlo y utilizarlo. Y dentro de esos tags podemos incluir documentos o plantillas HTML, CSS, documentos, etcétera. Tenemos un montón de cosas para hacer. Y si hacemos, digamos, subseteamos dentro de este tags con el signo peso, tenemos todas las funciones disponibles de tags, que son funciones HTML que vienen disponibles para trabajar. Ahí, digamos, ustedes pueden explorarlas. Y esto yo puedo aquí simplemente hacer abrir la función y voy a copiar y pegar lo mismo. El resultado es exactamente el mismo independiente de cuál de los dos argumentos estemos utilizando. LabGRS, mismo resultado, ¿ya? Podemos usarlo de una forma o lo podemos usar de la otra. Voy a borrar este para que quede ordenado. Y lo otro que podemos hacer, ¿cierto? Para que esto quede mucho más bonito, estéticamente, digamos, y ordenado, es pasar toda la función A, que es la que genera el hipervínculo, por un header de nivel 5. Siempre es importante, recuerden, ver dónde están ubicados en el paréntesis y en su línea. Corremos, guardamos y tenemos ahí el resultado de nuestra aplicación. Entonces, y esto de nuevo lo podemos pasar por un strong, podemos hacer más cosas, digamos, en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a indicar en este momento en particular? Es lo siguiente. Vamos a, en nuestro panel principal, agregar también un título. Entonces ese título, de la misma forma que lo hicimos arriba, vamos a escribir, en este caso, despliegue de histograma para variable seleccionada. Y esto lo vamos a pasar por un header. Primero lo vamos a pasar por un strong. Recuerden la coma para que no nos arroje ningún problema. Lo vamos a pasar por un strong. Lo vamos a pasar por un header de nivel 4 y vamos a revisar. Entonces ahí ya tenemos un título, digamos, que indica qué es lo que nos muestra el main panel y el título, obviamente, del gráfico. Entonces ahora lo que vamos a hacer adicional a esto es que vamos a darle color a una parte de este título que pusimos en el panel principal y lo vamos a alinear hacia el centro. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer dentro del paréntesis de nuestro encabezado de nivel 4. Lo primero que vamos a hacer es borrar esta parte y dejar un espacio. Nos vamos a asegurar de estar en el paréntesis de nuestro header de nivel 4 y vamos a poner una coma después del strong. Vamos a agregar otro strong y en este strong vamos a utilizar una función que se llama span, que también es una función nativa de HTML que podemos emplear directamente en Shiny. Span nos va a permitir darle color a este texto utilizando estilos. Entonces lo que vamos a hacer en span dentro del paréntesis es escribir nuestro texto, que en este caso va a ser despliegue de histograma para variable seleccionada, y después del espacio vamos a utilizar un argumento que lo vamos a ver mucho más adelante, por eso es importante introducirlo ahora, digamos, que es el argumento style. Style es un argumento que nos va a permitir hacer muchas cosas. Pero aquí, en particular, simplemente vamos a indicar color, red. Me salgo de mi paréntesis de span. Me salgo de mi paréntesis de strong
voy a poner una coma y voy a bajar. Y vamos a agregar el argumento align, que nos va a permitir alinear, en este caso, al centro. Y si nosotros guardamos y corremos, vamos a tener nuestros bins, nuestro hipervínculo, los títulos, el gráfico funcionando, y lo que vamos a tener ahora es nuestro texto para la variable seleccionada con todo lo que aparece acá. Ahora lo que haremos será entrar un poco más de lleno en lo que es la programación reactiva. Ya vimos algo de programación reactiva a partir de lo que aparece en nuestro slider input, que es, digamos, el que está controlando nuestro gráfico y está dando salida a nuestro histograma a partir de lo que los usuarios puedan seleccionar. A continuación, lo que haremos será utilizar una funcionalidad propia de Shiny, que es el uso de mayores conductores reactivos. Para esto, yendo a nuestra interfaz de usuario, donde tenemos el cuerpo de barra lateral, después de este título, antes de las opciones de nuestro histograma, lo que haremos será, después de nuestra coma, agregar un enter, digamos, para escribir una nueva línea, y utilizaremos otra función de tipo reactiva, un widget preparado que se denomina select input. Y select input, al igual que todos los tipos de conductores reactivos, ya sean entradas reactivas, que es lo que estamos agregando ahora, o salidas reactivas, necesitan un ID. En este caso, el ID de nuestro input va a ser var, de variable, ¿ya? De la misma forma, vamos a incorporar un label. Y el label es lo que el usuario va a ver y por tanto tiene que ser bastante claro. Escoja la variable a visualizar. Una vez que tenemos el label, en este caso siendo una variable corta, lo primero que vamos a hacer es agregar la coma que debe ir al final de nuestra función, ¿cierto? Para que no tengamos problemas. Luego del label vamos a incorporar una coma, ¿ya? Y vamos a irnos a cuáles son las opciones para trabajar. En este sentido, es importante que si trabajamos con una base de datos muy grande o con una tabla con muchas columnas, este no es el mejor camino. Este es simplemente el ejemplo para mostrar cómo lo vamos a hacer. Más adelante, cuando trabajemos con más datos, ahí vamos a tomar otra aproximación. Pero de momento vamos a utilizar esta opción. Y aquí tenemos que indicar cuáles son los valores disponibles para que los usuarios elijan a través de la función del argumento choices. Y aquí lo que vamos a hacer es concatenar, vamos a crear una lista de caracteres, ¿ya? Que pueden revisar cómo hacerlo en alguno de las cápsulas anteriores. Y acá en nuestra tabla nosotros sabíamos que teníamos una columna que se llamaba temp, tenemos una columna que se llama PSU, que es la salinidad, tenemos otra columna que se denomina densidad, de nombre dense, y otra columna que es el oxígeno disuelto, que se llama oxic. Tenemos nuestras opciones y vamos a poner el argumento final, que es indicar cuál es la opción que va a estar seleccionada. Entonces acá tenemos que indicar selected y vamos a decir que por defecto el que está seleccionado es la temperatura, ¿ya? Revisemos que esté todo escrito de la misma forma, eso es importante. El nombre de las columnas tiene que estar escrito de la misma forma que están escritos en la tabla, ¿ya? Entonces eso es importante chequear. Vamos a asegurar ahí que tenemos select input completamente cerrado con nuestra variable, el label, las opciones y cuál está seleccionada. Después de la coma vamos a agregar un break para que quede separado de las opciones del histograma y cerramos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardar nuestro script
y hacer una pequeña revisión. Ya siempre es importante revisar que los elementos de la UI estén quedando bien. Revisamos y tenemos nuestras 4 opciones. Si se fijan, tenemos ya ahí, podemos cambiar. Obviamente esto no está generando ningún resultado debido a que no tenemos nada operando, no hay nada que esté funcionando en el server. Eso es importante. Podemos ir acomodando toda la interfaz de usuario y después ir modularizando el funcionamiento en el server. Eso es súper útil y es una práctica que yo espero que instauremos a lo largo de este curso. Entonces tenemos ya nuestro primer approach funcionando para seleccionar nuestros campos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos al server. En el server nosotros sabemos que tenemos nuestras variables, ¿ya? Tenemos nuestra tabla de variables que se va a leer al principio del server y ahora lo que necesitamos es obtener los nombres de esas columnas para poder utilizarlos en nuestro renderizado, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a crear acá una nueva línea y le voy a poner objeto con nombres. Entonces, para que ustedes vean que esto está, digamos, va a funcionar, yo voy a cargar mi tabla acá al directorio, la pueden ver acá, y la función con la que yo puedo obtener el nombre de las columnas de una tabla se denomina callnames. Para esto, primero, acuérdense, lenguaje orientado a objetos, lo que haremos será utilizar nombres como nombre de objeto y la función callnames. ¿Y callnames de qué? De nuestra tabla. Si yo corro esta línea, ahí tengo el nombre de los campos disponibles. Yo puedo utilizar la función view nombres y esto es básicamente el vector, ¿cierto?, de longitud 7 que tiene latitud, longitud, profundidad, temperatura, PSU, densidad y oxígeno, ¿ya? Eso es lo que tenemos disponible de momento. Esa parte ya es interesante por sí sola porque ya funciona o va a funcionar. Entonces ahora tenemos que irnos al render de nuestro plot, a la parte en que nos generaba la columna que se graficaba, que es el objeto X. Y es aquí donde vamos a hacer el siguiente ejercicio. De momento, esta programación reactiva es muy básica. Vamos a ver cómo la vamos a ir mejorando a medida que avancemos en el desarrollo. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es generar un objeto reactivo. Eso se mantiene. Pero lo que vamos a hacer primero es, lo voy a poner aquí, comentado, seleccionando la variable. Entonces, esto en general siempre van a haber distintas formas de obtener el mismo resultado. Yo les voy a mostrar una, que es crear un objeto que se llame variable y vamos a usar una función que se llama which. Y which, ¿qué es lo que nos dice? Nos indica cuando comparamos dos elementos cuál es cuál. ¿Y qué vamos a comparar acá? Vamos a comparar nombres, que es mi objeto, y yo quiero que seleccione o me diga cuál nombre de los que tengo alojado, de latitud, longitud, profundidad, temperatura, etc., es igual al nombre del input que los usuarios van a estar trabajando. Y ese input se llama var. Input var. Entonces acá los usuarios en general van a seleccionar un campo, ese campo va a cambiar de acuerdo a lo que los usuarios y las usuarias hagan, y yo quiero que este objeto variables capture ese nombre y lo obtenga directamente desde la misma tabla. Esto simplemente yo podría ponerlo directamente acá en la tabla. No obstante, es recomendable guardarlo en un objeto porque así si hay algún error en la secuencia de procesamiento lo podemos identificar de una forma mucho más sencilla. Ahora vamos a crear variable para gráfico. Y acá, en lugar de usar el signo pesos, lo que haremos será utilizar nuestro paréntesis corchete. Si pongo un valor a la izquierda de la coma, voy a seleccionar las filas y el valor que ponga a la derecha de la coma es el que va a seleccionar las columnas. Y es acá
donde yo utilizo mi objeto variable. ¿Ya? Entonces va a seleccionar cualquiera sea la columna que los usuarios estén seleccionando y va a calcular lo mismo, va a calcular la secuencia, ¿cierto?, de la longitud de bits. Ahora, ¿qué es otra cosa que vamos a modificar? Es el título, porque ya no necesariamente va a ser la temperatura. Digamos, no, lo que no va a ser la temperatura lo que se esté graficando. Para esto, dentro de main vamos a crear con la función paste, que me sirve para pegar un carácter, ¿cierto? Vamos a crear un título, muy sencillo, que va a ser histograma de le voy a poner 2 puntos, ¿cierto? Luego me salgo, pongo una coma y aquí voy a poner input bar. Entonces el título va a cambiar en la medida que también cambie la selección del usuario y todo lo que se grafique va a ir cambiando consecutivamente. Revisemos si esto funciona. Guardemos el script y corramos la aplicación. Entonces fíjense que por defecto tenemos la temperatura. Voy a cambiar a salinidad, voy a cambiar a densidad y voy a cambiar a oxígeno. Por lo menos la selección del campo está funcionando perfecto. Veamos ahora si yo cambio a salinidad y modifico los bins. Repitamos el proceso para la densidad y para oxígeno. Entonces con eso, si se fijan, acabamos de incorporar otro elemento reactivo que está haciendo funcionar correctamente nuestra aplicación. Esta es una forma muy básica y elemental de entender un poco cómo opera la lógica de Shiny. Lo importante es que cada proceso que generemos a partir de una entrada reactiva o una salida reactiva, por ejemplo, seleccionar el campo, por ejemplo, seleccionar los bins, o una salida reactiva como generar un gráfico, es una acción que tiene que ser llevada en el servidor. Aquí, por ejemplo, leemos la tabla, generamos todo esto y aquí es donde damos salida en nuestro server a el objeto que queremos que los usuarios y las usuarias visualicen. Y aquí tomamos también las, digamos, alternativas que los usuarios disponen dentro de la interfaz, ¿ya? Un aspecto importante que no he mencionado y voy a mencionar a continuación es que todo lo que utilice un input reactivo debe ser realizado en un contexto reactivo. ¿A qué me refiero con esto? Yo en el servidor, les voy a poner un ejemplo para que vean qué es lo que va a salir mal, no podría crear esto. Miren, lo voy a sacar de acá, lo voy a copiar aquí y voy a ponerles una notita de que esto no se hace. Si yo trato de utilizar el input bar, que es una entrada reactiva proveniente de mi interfaz de usuario, fuera de un contexto reactivo ¿qué es? En este momento solamente hemos visto una función de render. Eso es un contexto reactivo. En unos minutos más veremos otros contextos reactivos que son las funciones reactive y observers principalmente, ¿ya? Pero eso es lo que tenemos de manera inicial. Si yo trato de guardar esto, correr el script, va a suceder eso. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que estamos tratando de obtener una función que no está permitida fuera de un contexto reactivo. Va a arrojar un error y bueno, lo útil, digamos, es que nos dice por lo menos en qué línea estamos cometiendo el error. Y uno va acá y dice, oye, pero esto está bien. Y no está bien porque esto no lo podemos realizar fuera de una función o un contexto reactivo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque es una razón común de errores generalmente en el desarrollo de aplicaciones. ¿Ya? Y bueno, esto lo voy a parar aquí. Ahora, habiendo hecho eso, lo que viene a continuación es el uso de elementos reactivos. En la clase se les indicó que existen dos familias principales de
de funciones o conductores reactivos, que son los reactives y los observers. ¿Ya? Los reactives son conductores reactivos que no solamente permiten que yo ejecute una función en un contexto, sino que también me permiten almacenar un valor. Y ese aspecto es muy importante, que me permitan almacenar valores, es lo que hace que yo pueda utilizar una entrada reactiva, generar un resultado reactivo y utilizarlo más abajo en mi servidor o como entrada de otra función reactiva, etc. Los observers, por otra parte, me permiten ejecutar código, pero son mucho más parecidos a una salida en general. Ahora bien, los observers nos van a ser extremadamente útiles en el desarrollo de herramientas web, de web mapping, ¿ya? Así que vamos a trabajar un poquitito ahora con eso. Entonces, ahora lo que haremos será, utilizando esta misma aplicación, agregar una función inicial que va a ser el reactive. El reactive es la forma más simple de trabajar con un conductor reactivo y almacenar un valor. ¿Qué valor vamos a almacenar? Vamos a almacenar o calcular, digamos, la desviación estándar de la variable que los usuarios seleccionan. Pero primero vamos a agregar otra salida y la vamos a agregar también justo debajo de nuestra salida de gráfico. Después de la coma agregamos un espacio y vamos a agregar un text output. ¿Ven? Es muy intuitivo en este sentido, R y Shiny. Y simplemente vamos a indicar un output ID, que va a ser desviación estándar, o des, le voy a poner simplemente para que sea más simple. Y lo que vamos a hacer es renderizar. ¿Cómo vamos a generar un renderizado o cómo vamos a explicar esto? Aquí en el server nosotros vamos a tener esto que tenemos acá, ¿cierto? Nuestro gráfico. Después del renderizado de mi gráfico, voy a agregar render text. Simplemente eso. Para identificar y diferenciar en mi server que una cosa es para una cosa y otra es para otra. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es renderizar de manera directa primero utilizando la lectura clásica, ¿cierto? Que es output, signo peso, des, y utilicemos la función de render text, y vamos a reutilizar este código. Después van a ver que esta forma es bien ineficiente, por tanto vamos a modificar un poco la estructura y la arquitectura de esta parte en particular, pero es importante que vean el resultado. Vamos a tener esto aquí y lo que vamos a hacer es simplemente desviación estándar de x, na.rm igual true, guardamos, corremos y tenemos la desviación estándar de la variable. Cambiamos, desviación estándar, cambiamos, desviación estándar, cambiamos, desviación estándar, ¿ya? Lo podemos dejar así, o podemos poner también, como es un texto, podríamos hacer paste y poner desviación estándar, recuerden, entre comillas, coma, aquí le podemos poner 2 puntos, guardamos, corremos y nos va a entregar la desviación estándar. Bueno, podemos seguir metiendo funciones, redondeando, etcétera, pero la idea es que aparece la información de nuestra aplicación junto con ese renderizado. Esa sería la forma directa de hacer esto, ¿ya? Ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, crear este objeto y almacenarlo para que se reutilice acá y se reutilice acá sin tener que generar 2 veces el mismo código. Voy a borrar esto que está acá y para esto voy a ocupar la función reactive, ¿ya? La función reactive me permite generar este tipo de elementos. Entonces yo voy a generar en reactive, voy a crear aquí una variable, aquí va a estar mi objeto variable, ¿ya?
y voy a llamar a la función de Shiny Reactive. Y en esta función yo lo que voy a hacer es tomar esto que tengo acá, tomar esto que tengo aquí, que es lo que se genera o lo que genera la variable. Voy a cortar, voy a borrar eso y lo voy a pegar acá. Y aquí, fíjense lo que va a pasar cuando yo simplemente corra esto. Esto también es importante que lo vean porque también es un error común. Fíjense que me dice que esto es una suscripción inválida. Y uno aquí es cuando piensa, pero yo tengo mi objeto variable, se crea acá con la función reactive. El problema es que cuando nosotros creamos un objeto a partir de reactive o event reactive, que también lo vamos a ver, el objeto que resulta también es un objeto de tipo reactivo. Y al ser un objeto de tipo reactivo, yo si lo quiero utilizar más adelante, que esa es la idea detrás de las funciones reactive, tengo que agregar un paréntesis. Ahora, si yo corro esto, fíjense que ya no tengo problemas. Y esa es la solución, digamos. Cuando yo creo un objeto reactivo almacenado en caché, la idea es que yo pueda, en este sentido, utilizarlo y reutilizarlo a medida que vayamos trabajando más adelante en los otros renderizados. Incluso yo podría, esto que está acá, yo lo que podría hacer es con esto mismo, en lugar de solamente almacenar el número o el subseteo para la tabla, yo podría crear aquí mismo la tabla. ¿De qué forma? Me voy a ir acá, a la tabla que yo genero, ¿cierto? Que es esto. Y aquí poner en lugar de la variable todo el nombre. Entonces acá yo tengo mi paréntesis corchete, aquí tengo todas las filas para que se seleccionen y aquí yo le digo utiliza which, que me diga el nombre de la capa para utilizar o para extraer, digamos, la variable que voy a trabajar. Y puedo borrar esto o ni siquiera borrarlo, puedo aquí simplemente hacer esto, variable paréntesis y obtengo el mismo resultado. Se grafica la información utilizando X. Aquí, en lugar de solamente crear el número que subsetea mi tabla y que selecciona la columna que el usuario está seleccionando, yo lo que hice con Reactive fue utilizar toda esa línea de código para generar la tabla o para generar la variable que se va a almacenar. Y aquí simplemente lo que hice fue decirle ya, mira, tú en X, para simplificar lo que sigue después, ¿cierto? Que es el código, guarda la información de la variable y obtenemos el mismo resultado. Y si se fijan, este código se corrió una vez y no tuve que replicarlo acá y tampoco voy a tener que replicarlo acá, porque aquí simplemente, como ya tengo la variable seleccionada, puedo hacer paste y poner desviación estándar, coma, y calcular SD de qué, de mi variable. Y recuerden siempre na.rm igual true. Voy a guardar y vamos a correr. Y si se fijan, tenemos exactamente el mismo resultado que cuando lo habíamos hecho de una manera no tan indirecta, por decirlo así, o no tan simplificada. ¿Cuál es la gracia, por decirlo de una forma particular? Es que aquí yo voy a poner creando variable para gráfico y estadístico.
Lo primero es que optimizamos el código. Esto se ejecuta solamente una vez y luego es utilizado en un render de plot y luego en el render del texto. Entonces, este cálculo no se ejecuta dos veces. Y eso es importante porque si generamos una aplicación que realiza cálculos simultáneos o varias iteraciones de los mismos procesos, la aplicación se va a volver lenta y va a consumir más memoria de la necesaria. En este caso, la idea es que este dato se almacena en el caché y puede ser utilizado una y otra vez a medida que lo requiramos, ¿ya? Entonces se hace mucho más eficiente. La gracia de los reactive en este sentido es justamente esa. Ahora bien, esto va a estar condicionado obviamente por que tengamos disponible el input variable. Eso con el reactive que reacciona inmediatamente a medida que el código que necesita para correr está disponible. ¿Ya? También tenemos una función que se denomina Event Reactive. El Event Reactive, como su nombre lo dice, reacciona ante un evento particular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ejemplificar un poco ese detalle? Es agregar en mi lista en mi sidebar panel, ¿cierto? Posterior a mi slider input y antes de la información para contactar, después de la coma voy a agregar un salto de línea y vamos a agregar otro elemento reactivo que es un action button. Y en este sentido el action button es lo que su nombre dice, es un botón que permite ejecutar o frenar acciones, ¿ya? Y como todo elemento reactivo, en este caso una entrada, necesita un input ID. Ese input ID va a ser show, de mostrar estadística, y le vamos a poner un label. Después vamos a ver que podemos poner iconos y esas cosas, pero partamos por lo simple, el label. Este va a ser mostrar estadístico. Y aquí, obviamente, R nos está diciendo, nos falta una coma, la agregamos. Vamos a guardar y vamos a correr. De momento, tenemos nuestro botón que no está haciendo nada, ¿ya? Pero lo tenemos ya disponible. Como se ve relativamente pegado a la información, lo que vamos a hacer también después del botón es agregar un quiebre de línea, que puede ser el que ustedes quieran, un quiebre de línea o una línea horizontal. Vamos a correr para ver cómo queda y luego vamos a guardar. Ahí ya quedó un poco mejor, quedó más separado, pero vamos a cambiarlo por una línea horizontal para que quede aún más ordenadito y tenga consistencia con lo que estamos viendo arriba. Entonces tenemos esto, quiebre de línea, mostrar estadístico, quiebre de línea. Ahora vamos a operacionalizar esto. Lo vamos a hacer con un Event Reactive. Entonces para esto vamos a modificar un poquitito nuestra aplicación. ¿Qué es lo que queremos utilizar o cómo queremos operacionalizar nuestro Event Reactive? Es que nos muestre el estadístico cuando apretemos el botón. Para esto, lo primero que vamos a hacer es borrar de aquí bueno, en realidad no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar por mientras en esta instancia, pero vamos a agregar acá, justo arriba, el Reactive Expression, que es una expresión reactiva simplemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar una entrada reactiva que va a ser simplemente la desviación estándar est, que va a ser nuestro objeto, y vamos a usar la función Event Reactive. Y en Event Reactive lo primero que tenemos que indicar es cuál va a ser la reacción que va a estar monitoreando este objeto. Y la reacción nosotros la vamos a obtener de nuestro botón, que es show. Entonces acá tenemos que poner input show para llamar a esa entrada reactiva. Podemos estar viendo otros eventos, sí, pero lo más habitual y común es utilizar un
un event reactive y un input para esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, digamos? Es trabajar directamente con nuestras llaves y simplemente para que se vea, digamos, bien, vamos a calcular esto. Esto se va de acá. Y lo vamos a calcular aquí. Vamos a calcular la desviación estándar de la variable que se crea más arriba. Entonces, esto lo que va a almacenar, este event reactive va a calcular la desviación estándar cuando, y solo cuando, apretemos el botón. Y por tanto, nuestro gráfico, ahora en realidad en lugar de calcular, y ahora nuestro render text, en lugar de calcular dentro de la misma función de renderizado la desviación estándar, vamos a llamar al objeto desc. Recuerden, siempre con el paréntesis porque va a ser un objeto reactivo. Y algo adicional que vamos a incorporar es lo siguiente. Como ese objeto reactivo no va a estar, de hecho, antes de hacerlo, quiero que veamos qué es lo que sucede acá. Fíjense que esto no me está mostrando lo estadístico. Ahora yo le voy a poner mostrar y va a aparecer. Y si yo cambio y aprieto el botón, va a aparecer. Y si cambio y aprieto el botón, va a aparecer el estadístico. Eso es importante, dado que es una tabla corta, bastante precisa. Yo puedo agregar una dependencia en este sentido para evitar cualquier error de funcionamiento en la aplicación. Y esa dependencia la voy a agregar en el renderizado. Una forma de comunicar ciertas relaciones entre datos, entradas, procesos y otros subprocesos que se generan en el server es utilizar una función que se denomina require o rec. Y en esa función le vamos a indicar alguna condición que queremos que se cumpla para que este renderizado o la creación de un gráfico o la ejecución de un análisis se lleven a cabo. Y solamente si esa condición requerida se cumple. En este caso, yo lo que voy a hacer es indicar que usando la función isNull, o más que isNull, es isNA, si mi objeto desc, que es este que tengo aquí, es distinto, ¿ya? Es distinto. Cuando ponemos, lo voy a escribir acá para que se vea más ordenado. Si yo utilizo la función is.na de 1, me va a entregar un resultado. Si es distinto de NA, me va a entregar eso. Esto me dice si es igual a un no dato, y si le pongo el signo de exclamación antes, me va a decir que sea distinto a no dato. Y en este caso se cumple. Y yo quiero que esto sea distinto a un no dato. Entonces, si hay algún valor vacío, aunque yo apriete el botón, no se va a ejecutar el código, ¿ya? Eso es importante, simplemente para ponerlo en contexto. Entonces vamos a tener esto, mostramos el estadístico, mostramos el estadístico. Ahora, es importante destacar que un observer o un event reactive son o funcionan de manera similar. La diferencia es el resultado. El resultado no va a alojar un valor. ¿A qué me refiero con esto? Si yo utilizo aquí donde tengo event reactive la función observe event, también va a necesitar que yo ejecute, en este caso el botón, para seguir el código. El problema de esto es el siguiente. Vamos a verlo a continuación. No está la función devEst porque no existe, no se creó. Y si yo aprieto el botón, sigue sin existir, ¿ya? ¿Por qué? Porque los observers sirven para comunicar un trozo de código directamente con un resultado en la interfaz de usuario, ¿ya? ¿Cómo yo podría utilizar esto de manera más adecuada? Miren, voy a mantener el observe event que está acá y lo que voy a hacer
es borrar esto de aquí, que es como se renderiza mi texto, y aquí en lugar de generar el this_est, voy a mantener el observe event para utilizar el botón show, ¿cierto? Que creamos para que tenga coherencia con los inputs de entrada que tenemos. Y acá simplemente voy a poner, en lugar de this_est, que ya no existe, variable, que era lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Con su desviación, perdón, con su desviación estándar, aplicando el argumento NaRm true. Y esto que tenemos aquí lo voy a copiar y lo voy a pasar por el observer. No tiene mayores implicancias, pero fíjense qué es lo que va a pasar. Si yo aprieto, se calcula y ya no tengo tanto control. Fíjense que antes, con la configuración de código que teníamos antes, si cambiábamos la columna, teníamos que volver a apretar el botón para que se mostrara el valor actualizado de la desviación estándar. Ahora que yo comuniqué esto con un observer, eso ya no es así, ¿ya? Entonces, si se fijan, el observer va a comunicar directamente, va a traducir directamente la acción del cambio a la interfaz de usuario. Eso en algunos contextos es bastante útil y lo vamos a ver en el contexto de web mapping, es extremadamente útil y lo vamos a usar a lo largo de toda esa sección. Pero es importante que se entienda la diferencia. Podemos usar ambas funciones para obtener algo, pero los reactives almacenan objetos, los observers traducen un resultado directo a la interfaz de usuario, es decir, a la comunicación con el ser humano. Voy a volver a poner el código como estaba anteriormente porque esa, digamos, es la forma más operativa y funcional. Voy a guardar el script. Vamos a volver a correr nuestra aplicación y recuperamos, ¿cierto?, lo que teníamos. Mostrar estadístico. Mostrar estadístico. Esto es un pequeño ejercicio para que comprendamos cómo operar y generar algunas entradas reactivas, salidas reactivas, que en este caso fueron de texto y de gráficos, y cómo podemos interactuar dentro de la lógica del servidor con un elemento reactivo, entrada y salida, y con un elemento creado a partir de un contexto reactivo con event reactive y reactive, ¿ya? Seguiremos trabajando en Shiny y nos adentraremos en el mundo del web mapping.